meditando en la palabra del Eterno y como dice el Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley de Jehová. ¿Y qué es lo que te perfecciona? Pues la ley del Eterno. Esa es la que nos perfecciona nuestros caminos. Y es tan importante el por qué estar meditando en la palabra. Hemos estado el Morello hablando de eso, de que por eso tanto pueblo anda de aquí para allá y sus caminos torcidos y no encuentran la solución a sus problemas, pero porque la buscan por otro lado. Y está en la ley del Eterno, el buscarlo a Él y el poder enderezar nuestro camino. Como dice aquí en el Salmo, cuán bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces es bien importante eso, el guardar nuestro testimonio. Porque ¿cuál es la meta de todo? Sabemos que en este mundo, como estábamos escuchando el tema de hoy, no muchos años vamos a vivir, pero si hacemos las cosas bien delante del Eterno, bueno, podremos vivir la eternidad con nuestro Abacadosh. De otra manera, pues perderemos lo más importante, que es la eternidad. Así es que si guardamos nuestros caminos, podremos ser felices con Él. Y también en esta tierra, los años que nos queden de vida, poder vivir en shalom, vivir en esa paz, dicen, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que gocémonos, amados, en el tema de hoy. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Bueno, no puedo creerlo, que de repente así se nos apagó. Estábamos haciendo la grabación. Imagínense si hubiéramos llevado 1 hora de enseñanza o algo así, ahí se hubiera perdido. Ni siquiera me recuperó lo que acabábamos de grabar, el principio y todo, ¿no? Pero bueno, ya estamos otra vez grabando. Y bueno, le oramos al Eterno, ¿verdad? Que no, lo que pasa es que no habíamos tenido ya problemitas así desde hace tiempo. O sea que el enemigo nos había dejado de molestar y se fue allá con el More Nelson a darle guerra. Y yo creo que ya regresó. No se crean, esto es una broma. Pero bendito sea el Eterno, aleluya. También hemos sentido esa prueba, ¿verdad? Que viene ese ataque cuando uno está, por ejemplo, con las oraciones del More Nelson. Usted no se imagina lo que se está moviendo, ¿verdad? Durante esas oraciones, y no solamente durante las oraciones, sino tiene un efecto en las vidas, en las familias. El problema que nadie sabe en sí los efectos que hay con los ataques del enemigo, del Hasatán, hasta que llegan aquí también a la Keilah y tranquilos, ¿no? Comienzan a trabajar para el Eterno y comienzan a sentir los ataques. Todos los que nos ponemos en la brecha, que estamos intercediendo por otras personas, por todo va a venir ataques. Amén. Lo importante es que el Eterno siempre le va a traer a usted una confirmación de que está Él con usted, de que le está apoyando, de que nunca lo va a dejar, y ya sea a través de sueños, a través de alguien, ¿verdad? Que el Eterno use para hablarle y decirle que, ¿verdad? Que uno no se preocupe, que sigamos adelante en esa lucha porque el Eterno nos está respaldando. Amén. Aleluya. Así que, amados, vamos entonces a tratar de, ¿cómo se dice? Alcanzar o entrelazar lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero recuerden, hoy comenzamos la narración de un libro que tiene que ver con un rabino, ¿verdad? Bueno, no era rabino, por supuesto, ¿no? Cuando aconteció esta cuestión de su experiencia después de la muerte, ¿verdad? Y yo creo que nos va a ayudar toda esta historia que él relata, ¿verdad? Y lo podemos, aunque no creamos completamente todo lo que el judaísmo cree, ¿verdad? Es importante hacer un hincapié ahí de que vamos a estar leyendo cosas como, por ejemplo, al ponerse el tefilín, recuerde, es un judío, ¿verdad? Y pues ellos tienen también sus tradiciones bien arraigadas y es así como ellos creen. Por ejemplo, nosotros creemos como los judíos caraítas, ¿verdad? Que cuando dice como te los pondrás en tu mente y en tu corazón, no entendemos que vamos a correr a hacer cajitas de madera,
para poner los preceptos en esas cajitas y que estén cerca del corazón y cerca de la frente, ¿no? Sino que literalmente estén dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Y bueno, hacemos la comparación, por ejemplo, cuando dice como un sello, ponme en tu corazón, hermosa mía, algo así, ¿no? Del Cantar de Cantares. No nos está diciendo que nos vayamos y nos tatuemos, ¿verdad? Su nombre, o que hagamos un tipo de, que nos rasguemos la piel por esta persona. No, 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 no. Es una forma de hablar metafóricamente. Nos está diciendo el Eterno que estos preceptos estén dentro de tu mente, que tú estés pensando siempre en ellos y en tu corazón, que los ames, que los practiques. Amén. Así que, bueno, vamos a estar eso más adelantito en el libro viene, pero nosotros lo vamos a ligar con lo que es la oración, ¿verdad? Si ellos hablan de ponerse tefilín, nosotros hablamos de ponernos a orar, ¿verdad? Porque esa es la importancia del tefilín, es precisamente eso, hacer tefilá. Amén. Así que bueno, vamos entonces solamente a cerrar el estudio pasado, ¿no? Porque estuvimos hablando acerca de estas creencias ancestrales, se pueden decir, ¿no? Que donde relatan que Miguel es quien ofrece en sacrificio las almas del pueblo de Israel, o sea, todos los mártires, en otras palabras, ¿verdad? Los ofrece como un sacrificio, ¿verdad? Y qué tremendo, porque Pablo nos habla acerca de eso, de entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y kadosh y santo delante de él. Así que pregunta este Midrash, ¿y qué sacrificios ofrece? ¿Son ovejas lo que ofrece? Más bien los sabios dijeron, Miguel, el príncipe de Israel, es el Cohen Gadol en los Shamaim, desde el día de la destrucción del templo. Oiga, que pueda ser reconstruido rápidamente en nuestros días, dicen ellos, durante el cual se interrumpió el servicio de los Kohanim, de los sacerdotes. Pero recuerde, es en el lado de ellos. Nuestro lado, nosotros entendemos la frase que Yeshua dijo, que destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Destruyan este templo, dijo Yeshua, y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban, ¿verdad? Porque su mentalidad, como muchos hoy mesiánicos, está su mentalidad en lo físico solamente y que se tiene que cumplir físicamente, y eso es lo más importante para ellos. Pero realmente debemos de encontrar, recuerden, aún en el pacto renovado, la profundidad, irnos al nivel Sod para poder entender realmente lo que Yeshua hizo al momento de restaurar el oficio del templo, porque no es restaurar una estructura de material, sino se trata de restaurar el propósito esencial en lo que el templo, lo que recaía, pues el propósito esencial del templo, que era precisamente el perdón de todas aquellas personas que venían a hacer Teshuvah, ¿verdad? Y ese es precisamente la misma labor que Yeshua nos encargó a nosotros como templo vivo delante del Eterno. Nosotros, cada uno como piedras que somos parte de ese templo, piedras, ¿cómo le puedo decir? Como dice la Escritura, vivas, que forman esta casa, este templo espiritual. Así que debemos de encontrar lo más profundo, el nivel más profundo de lo que realmente tiene que ver, ¿verdad? Porque acá nuestros hermanos de Judá, pues obviamente dicen que fue Miguel, ¿verdad? Y bueno, vale la pena entender también que hay muchas personas que pueden comparar también al arcángel Miguel con Yeshua, o que lo han comparado. Porque precisamente eso, porque tienen, así como Noah, así como Abraham, que fueron también Kohanim en cierta forma espirituales, ¿me entiende? O sea, celestiales, como estudiamos anteriormente. Entonces, con mayor razón, Yeshua se convierte en ese Cohen Gadol al momento de ofrecerse,
¿verdad? De ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. Y como dice la Escritura, después de él vienen muchos más que han creído y que practican lo que él nos enseñó, ¿verdad? O sea, realmente esa restauración del templo espiritual. Y bueno, esta actividad obviamente paralela, ¿verdad? A lo que es lo que eran los sacrificios de los animales sobre el altar, pero ahora pues no hay animales celestiales, ¿verdad? Al menos, bueno, se hablan de caballos y eso, pero eso es metafóricamente hablando de la prontitud, ¿verdad? En la que Yeshua va a venir en un caballo blanco. Pero a lo que voy es esto, amados. Realmente dice aquí entonces, ¿qué ofrece? ¿Ofrece una oveja? ¿Verdad? No, ofrece las almas de los justos que han sido sacrificados en esta dimensión. Y el propósito del sacrificio de las almas de los justos aún no ha sido explicado, aunque las almas justas que aparecen en los textos apocalípticos judíos, tempranos y tardíos, como por ejemplo primero de Enoc, el libro cuarto de Esdra y el tercero de Enoc, también juegan un papel como intercesores ante Elohim durante el tiempo de la destrucción. Y obviamente ya vimos también que esto se dio en el caso de Abraham. Entonces, amados, pues es tremendo, porque la pregunta es cómo el sacrificio de las almas justas efectúa la expiación y por qué estas almas necesitarían ser sacrificadas sobre un altar. ¿No bastaría su mera existencia para pedir misericordia? Como se dice en la tradición, ¿no? Por el mérito de este justo. Pero puede obtenerse una solución a este enigma rastreando el origen del motivo tal que se encuentra en la obra judía bizantina. Hay una historia que se llama la historia de los 10 mártires, compuesta probablemente en Palestina a finales del periodo bizantino. Y basándose en un cuento que aparece en Heijalot Rabbati, que es los palacios o la obra de los palacios de Rabbati, el autor relata el ascenso de Rabbi Ishmael, uno de los 10 sabios designados por el rey para su ejecución. Y pues fue precisamente mientras estaba en lo que era el trono, le pide al ángel Metatrón la confirmación del decreto divino de muerte ordenado por las autoridades para él y sus colegas. O sea, le dices, es de parte del Eterno que tengamos que morir. Metatrón entonces repite la acusación de que los 10 hermanos de José habían incurrido en culpa. Recuerden, aquí está Metatrón mismo siendo como un tipo de juez, ¿no? De acusador, pero hoy vamos a mirar en la historia de este rabino que murió, que también se forman acusadores dependiendo nuestras acciones. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, dice que José y estos 10 hombres habían incurrido en culpa al vender a José y anuncia que su castigo es en verdad decreto del Eterno, agregando que Elohim no había encontrado 10 individuos más dignos que Rabbi Ishmael y sus colegas. Entonces, ¿qué pasa? Rabbi Ishmael se da cuenta de que entonces ahí en el altar, supuestamente, recuerde, fue llevado a los Shamaim y ahí cerca del altar le pregunta a Metatrón, ¿verdad? Le voy a leer la historia así como está. Entonces dice, Rabbi Ishmael le dijo a Metatrón, ¿qué es esto que tienes delante? Le dijo, un altar. Le dijo, ¿hay sacrificio y altar en lo alto? Él le dijo, todo lo que está abajo está en lo alto, como está escrito, te he edificado una casa noble, un lugar donde habitarás para siempre. Según Primera de Reyes, capítulo 8, verso 13. Él le dijo, ¿y qué sacrificarás en el altar? ¿Tienes bueyes, cabras, ovejas? Le dijo, aquí no tenemos bueyes, ni cabras, ni ovejas. Más bien, sacrificamos en él las almas de los justos ante Elohim.
Cuando Rabí Ishmael escuchó esto, dijo: ahora he aprendido lo que nunca antes había escuchado. Inmediatamente bajó y encontró a sus colegas ayunando y, oiga bien, orando, y le dijeron: ¿qué te pasa? Es decir, ¿qué puedes decirnos? Él les dijo: id, lavaos, purificaos y vestid vuestros sudarios de muerte, porque el decreto es de Elohim. Y así acontece, amados, muchas veces el Eterno decreta que alguien sea cortado de esta dimensión, porque así es su plena voluntad. Él sabe, Él es un Elohim perfecto, Él sabe, inclusive nos puede, así como la historia que vamos a continuar en este estudio, de este rabino que muere, y vamos a poner atención porque ya vamos a dar comienzo a esta lectura, no sin antes darle una oportunidad a la morada Araceli de que nos dé una palabra de aliento. Y es tremendo, ¿no, amados, de la situación, de que el apóstol Pablo habló de eso, de que uno tenía que venir como sacrificios vivos delante del Eterno, principalmente porque nosotros, al menos está hablando de los nacidos de nuevo, porque una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que va a ofrecer? Entonces es tan importante el por qué, ahora que vemos más la enseñanza de los pues de los maestros antiguos, ¿no? Y también mucho de lo que está enseñando el judaísmo. O sea, es algo tan importante, hermana Araceli, porque oiga bien, desde que no existe el templo físico, y esto es lo que quiero que por favor comprendan todos mis hermanos mesiánicos, desde que no existe templo físico, ¿qué se iba a ofrecer en el templo celestial? Entonces, por eso Yeshua tuvo que inmediatamente, oiga, restituir el templo, pero para hacerlo un templo en los Shamaim, o sea, conectado a la tierra, en otras palabras, él oficiando como Cohen Gadol. Y cuando uno muere acá por una causa justa, entonces somos ofrecidos como sacrificio, ahora ya no por Miguel, sino por Yeshua mismo, que es nuestro Cohen Gadol. Y es tremendo porque podemos ver a los apóstoles, ¿no? Que pues todos murieron en... Esteban, Señor, recibe mi espíritu, dijo él. O sea, fueron sacrificados, fueron sacrificios delante del Eterno. Y bueno, ellos tienen una recompensa tremenda por haber dado su vida aquí, y otra, pues lo que está pasando, ¿no? Él los ha bendecido grandemente. Y uno lo mira y dice, bueno, ¿cómo no? Se murieron tan jóvenes y no pudieron disfrutar de aquí. Pero nuestro Abacadosh es el que sabe por qué razón su pueblo que lo ama, que lo busca, pasan cosas así. Y aún nuestras obras serán pasadas por el fuego. Es tremendo para ver si a través de ese fuego resisten. Entonces, amados, ya para terminar, la respuesta de Ismael es claro que precisamente en este intercambio lo que ha permitido captar finalmente el significado del decreto del rey malvado y su justificación, y la descripción de Metatrón del sacrificio de esas almas de los justos en el altar celestial, ha llevado a este Rabí Ishmael a entender su propia muerte y la de sus colegas como un acto de martirio. Los justos son aquellos cuyas obras realizadas durante su existencia terrenal les permiten expiar mediante su muerte los pecados de Israel. Es por esta razón que concluye que él y sus compañeros sabios deben convertirse ellos mismos en mártires. Y estos son las almas de los justos, y su martirio servirá como expiación por los pecados de Israel durante el periodo de la destrucción del templo. Pero ahora vuelvo a repetir que Yeshua ha restituido la cuestión del templo, y no un templo hecho de manos, no un templo físico, sino un templo celestial en el que realmente él pudo traspasar los Shamaim para después de ese velo, ¿verdad? Porque él está como Cohen Gadol, ha entrado ahí a interceder por el pecado de todos nosotros. Él intercede
Él está siempre ahí, como dijo él, aún hasta este día mi padre y yo trabajamos. Aleluya. Y es tremendo, ¿no? De que el no comprender lo que nuestro amado Yahushua dijo. Muchos dicen, oh, estaba violando el Shabbat, ¿no? No era eso. Tenemos que entender el calendario. Es como la cuestión de la creación, amada, que dicen, en 7 días el Eterno hizo todo, ¿no? Y descansó el séptimo día. Dice, entonces, si hizo el séptimo día, ¿cuándo descansó? ¿Verdad? Dicen ellos, pero no pueden comprender. En realidad, es prácticamente lo mismo que estamos acá ilustrando. O sea que con las palabras de Yeshua podemos comprender tantas cosas, ¿no? Principalmente hasta el calendario del Eterno, que ya para ese tiempo ya no lo estaban guardando. Por eso él mismo decía, mi padre y yo hasta este día trabajamos. No tanto quiere decir que él violaba el Shabbat como muchos lo están diciendo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que meditar en lo que nuestro amado Yahushua habló allí. Y la situación de pues las almas, ¿no? El propósito de las almas, como lo vemos en Apocalipsis, cuando habla de que abrió el quinto sello, ¿no? Que habla de hasta cuándo, ¿no? Ya estaban ellas cansadas de estar ahí esperando, ¿no? Y tenían que seguir esperando. Y muchas veces uno no quiere seguir esperando, pero tenemos que esperar en el Eterno. Y que nos saque adelante de cualquier situación, por más difícil que parezca. Nada es imposible para el Padre, solamente tenemos que confiar en Él y miraremos su gloria. Amén, así es, aleluya. Así que bueno, esta cuestión ya para terminar con esta cuestión de los 10 mártires de esta obra, es algo nuevo y único, ¿no? Porque realmente vemos que se presenta un evento que ocurre con el propósito expreso de expiación durante la ausencia del templo. Entonces, esta cuestión se transformó aún más en manos de Yehudá Hasid y su alumno Eleazar, quienes mezclaron la idea de la expiación por los demás con la limpieza personal de cada alma justa individual. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, obviamente de que las muertes o la muerte de los mártires también empezó a haber gente de entre los vivos diciendo que probablemente el mérito de esos justos, o sea, pidiendo por el mérito de esos justos que habían fallecido. De ahí viene esa costumbre que probablemente no es muy adecuada o no lo vemos muy bien nosotros, ¿no? Porque pues nosotros ya tenemos a Yeshua. Pero aún yo creo que hasta el día de la actualidad nuestros hermanos de Judá hacen eso con sus rabinos, ¿no? De repente hay líneas que los ponen en un pedestal, que les besan la mano, que tienen su foto ahí en donde, en su comedor o en la sala, ¿no? Y toman esa foto como algo sagrado, pues casi. Entonces yo no considero correcto eso, pero pues de ahí viene esta cuestión, ¿verdad? De que por el mérito, dicen ellos, pero nosotros lo hacemos pedimos por el mérito de Yeshua. Amén. No por el mérito de otro rabino, ¿verdad? Porque Yeshua es más grande todavía que cualquier ser humano. Entonces, amados, pues esta mezcla de idea de expiación por los demás con la limpieza personal, ¿verdad? O sea, debería de cada persona pensar en su propio mérito, no de que por el mérito del otro. Inclusive el mérito de Yeshua no se te puede aplicar a ti si tú no haces o practicas los pasos o sigas a Yeshua como Él te lo ordenó, ¿verdad? No puedes pedir por el mérito de Yeshua si tú haces lo contrario que Yeshua hizo. Hello. Y en parte por esta situación, ¿no? De que el martirio, ¿no? De los justos, todas esas cosas que han pasado. Vemos a personas en las religiones, ¿no? Que han agarrado esa costumbre, al menos por el lado de la Iglesia Católica, ¿no? Antiguamente, las torturas que ellos mismos se hacían, ¿no? De estarse pegando unos a ellos mismos. Pero eso no es lo que el Padre está pidiendo, sino de que vivas una vida sirviéndole al Kadosh, no haciendo tu voluntad, sino la del Padre.
y pues sí, vas a estar haciendo muchas cosas que no quisieras quizás estar haciendo, sino que te estás sacrificando a ti mismo, haciendo la voluntad del Padre, no preocupándote por lo tuyo, cómo te sientes, nada de eso, sino en hacer la voluntad de Él. Así es como tú sacrificas tu vida delante de Él, en hacer lo que a Él le agrada, para que otros sean beneficiados. Amén. Inclusive vemos algo parecido ahí, bueno, ya lo habíamos mencionado en el libro de Hidgalut, viene a ser el Apocalipsis, o muchos lo conocen como el Apocalipsis o Revelación. Y vemos ahí en el capítulo 6, versos 9 y 10, donde dice, cuando rompió el quinto sello vi debajo, oiga bien, del altar. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? El depósito de los justos debajo del altar. Dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido sacrificados. Oiga, sacrificados por la palabra de Elohim y por el testimonio que habían dado. Clamaron a gran voz, Señor, soberano, Kadosh y verdadero, ¿hasta cuándo juzgarás y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? A cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que el número de sus compañeros fuera completo, tanto de sus compañeros de servicio como de sus hermanos y hermanas que pronto serían asesinados como ellos mismos habían sido asesinados. Bueno, tengo otra versión, ¿verdad? Es una traducción del inglés al español, pero usted puede ir a su lectura y a su escritura y tal vez tenga otra versión. Pero prácticamente es lo mismo, se refiere a lo mismo. Que hay un depósito debajo del altar, nos enseña este texto, que hay mártires que fueron sacrificados y que ellos están esperando, ¿verdad? Y que se les ha dado una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que el número de sus consiervos, de sus compañeros fuera completo, ¿verdad? De los que tenían que morir igual que ellos. Así que, amados, ¿cómo va a ser nuestra muerte? No lo sabemos, ¿verdad? Pero obviamente si morimos por la causa, entonces seremos de estos mártires, ¿verdad? Seremos de aquellos que realmente, pues, van a estar ahí clamando, ¿verdad? Que ya, como leímos anteriormente, que los justos llegan frustrados a los Shammai, ¿no? Al Olam Jabá, cuando mueren de lo que es este mundo realmente, es tremendo. Así que vamos entonces a tomar una pausa. Hermana Araceli, lo último que usted pueda agregar. Así es que es tremendo, amados, de que, pues sí, muchos aquí quieren vivir en la opulencia, piensan que venir delante del Eterno, van a vivir como muchos están viviéndolo, ¿no? En la opulencia, con aviones, con los mejores carros, la mejor ropa, lo mejor de todo. ¿Cuántos líderes que se dicen líderes del Eterno viven de esa manera? Hasta tienen sastres que les hagan su ropa especial y les hagan todo, pensando que esa es la forma. Y es como le enseñan a los demás, ¿no? De lo que es vivir de esa manera. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice otra cosa, habla de mártires, habla de gente que dio su vida por la obra del Eterno. Así es que servir al Eterno no quiere decir, como dijo nuestro amado Yehoshua, cuando les habló de Juan el sumergidor, ¿no? De Yohanan, Juan el Bautista. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Un hombre vestido con ropas excelentes? No. ¿Cómo andaba Juan el Bautista? ¿Cómo andaban todos los profetas y batallando siempre porque los andaban persiguiendo? Ahorita sí, el gran profeta Isaías y el otro, pero en aquel tiempo ¿cómo los trataban? ¿Dónde tenían a Jeremías metido ahí en un pozo lleno de lodo? Ellos sufrieron mucho en esta tierra. Ahora sí, cuando ya muere una persona, pues la tratan, ya es lo mejor, ¿no?
Pero cuando estaba uno en vida, encuentras cada situación difícil de la forma que te trata la gente. Pero uno tiene que seguir adelante, o sea, no podemos parar por eso, porque sabemos a quién servimos y tenemos el ejemplo de todos los verdaderos siervos del Eterno que estuvieron allí. Pero al último, bueno, ellos les aseguro que están felices en la recompensa que nuestro Abacados les ha dado y que viene todavía más cuando ya venga el tiempo de la resurrección y todo lo demás. No me gustaría terminar sin antes recalcar, ¿verdad? Para que quede claro esto, que como dije, que nos vamos a convertir en esos mártires, pero de ninguna manera creemos que tal vez nuestro mérito vaya a ayudar a alguien, ¿no? Es a lo que me refiero. Pero bueno, todo lo que vemos aquí en el Pacto Renovado, lo que llaman el Nuevo Testamento, dice que Dios esperará hasta que se hayan, ¿verdad?, matado suficientes mártires, por decirlo así, que hayan muerto suficientes mártires, pero no sugiere que estas almas están siendo sacrificadas activamente en un altar celestial, como se describe, por ejemplo, en la historia de los 10 mártires. Y no es tampoco para propósitos de expiación o expiación por Israel, que así como sugieren las historias que leímos, ¿verdad? Que las almas ruegan a Dios, más bien como en los primeros textos de aquí de este libro de Apocalipsis, lo que estas personas o almas están haciendo es simplemente pidiendo justicia y exigen un tipo no tanto, se dice venganza, y la palabra ahí, ¿verdad? Viene de los, ¿verdad? Algo así de que vengan, ¿no? Algo así como dice la palabra, pero más que nada es simplemente pidiendo justicia, ¿verdad? Porque a este mártir tal vez se le quitó la vida, pues simplemente, no sé, ¿verdad? Fue algo injusto, fue una muerte injusta, y pues obviamente ellos están clamando, así como también la sangre de Abel, ¿verdad? Pero más excelente ahora la sangre de Yeshua. Bueno, si nos damos cuenta ahorita, mucha gente, por causa de la política y por causa de tantas cosas, están siendo muertos injustamente por donde quiera. Pueblo del Eterno, que conforme a sus países y por las situaciones de sus países están muriendo. Pero también porque no tienen el conocimiento de Torah. O sea, hacen cosas que no están correctas. Por eso es tan importante el porqué de conocer la Torah, el porqué de conocer la palabra del Eterno, para poder tener más sabiduría en lo que hacemos mientras estemos en esta vida. De otra manera, mucha gente está muriendo de esta manera. Cuando si hubiera tenido el conocimiento, quizás todavía estuviera vivo. Pero murieron. Uh-huh. Es cierto, es tremendo. Pues el Eterno tiene todo en control, amados, y aún esas muertes, ¿verdad? Injustamente, ¿verdad? Que los justos, y valga la redundancia, han atravesado, pues obviamente se espera que haya una justicia, ¿no? Que castigue esa maldad que está en cierta forma estorbando al pueblo de Israel a vivir largas vidas. Pero bueno, me gustaría también simplemente terminar con esta cuestión, que así es como pasó también de esta historia de los 10 mártires a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Lo que nada más que ellos dicen cristiana, pues es que para los judíos católico, todo lo que siga a Cristo es cristiano, ¿verdad? Católico, ¿cómo se llama? Hasta los testigos de Jehová y todos ellos, para ellos son como cristianos porque creen en Yeshua, en Cristo. Entonces, pero estamos hablando específicamente de la Iglesia Católica, donde ellos ya toman esta cuestión de esta historia, toman de la historia de los 10 mártires, esta cuestión que, ¿cómo le puedo decir? Que a través de esa muerte, ¿no? Se convierte en un mártir, ¿verdad? Y de ahí, pues obviamente toman
la cuestión de pedir a esos santos, ¿no? Se puede decir, porque ellos le llaman santos, a esos santos a pedir como por mérito de ellos, en lugar de ir a Yeshua. Entonces ellos se hacen muchos de estos mártires santos a los que les prenden velas y les piden por el mérito de ellos. Exacto. Y Yeshua dice que solamente no solamente tenemos un mediador entre el Padre y los hombres, Yehoshua, el justo. O sea, Yehoshua es el único, Yeshua es el único al que podemos venir delante del Padre. Y es la situación que el pueblo tiene que entender eso, que nadie más, por más justo que haya sido en este mundo, va a poder ser un mediador entre el Padre y los hombres. Amén, así es, amada. Y bueno, vamos a hacer una pausa, amados, porque vamos a regresar para comenzar la lectura del libro que hemos anunciado el día de hoy. Solamente déjeme editar esta parte. No quiero que de repente se nos vaya a cortar como lo hizo hace ratito, pero no queremos hacer los segmentos ya muy largos por ese peligro. Pero bueno, retornamos, les dejamos aquí con Radio Shalom, la música de Radio Shalom, y retornamos en cuestión de minutitos. Muchas verajot. Y Leí Raot. Hasta pronto.